No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Estos tres jóvenes cayeron dentro del horno. Un paréntesis, lo amarraron. These three young men were tied into the oven. Escúchame, los amarraron. They tied them. Porque una de las cosas que Satanás quiere hacer en tu vida es atarte. Because one of the things that Satan wants to do in your life is to bound you. Atar tus manos para que no puedas adorar. Bound your hands so you cannot worship. Por eso hay gente que lo vas a ver en la iglesia que no van a levantar sus manos. That's why you're going to see people in the church that are not going to lift their hands. No, es que yo no tengo que levantar mis manos para adorar. ¿No te has dado cuenta? Lo que tienes es atada tus manos. Oh, I don't have to lift up my hands to praise. What you haven't noticed is that your hands are bounded. Hay gente que tiene atados sus pies para que no avancen. There's people where their feet are tied up so they don't advance. Porque Satanás eso es lo que quiere, que Because tú no that's what Satan avances, wants. So you don't que tú te advance. quedes estancado, That you stay in the same place. que tú no vayas hacia That adelante, you don't go forward. que te quedes donde estás, That you stay where you're en at. la misma situación que estás In viviendo, the same situation that en you're el mismo living. fracaso que estás In the same experimentando. failure that you're experimenting. Tus piernas pueden estar atadas precisamente para eso. Your feet could be tied precisely just for that. Y te lo he enseñado muchas And I've veces. showed you many times. La atadura no cambia quién tú eres, sino lo que haces en el reino. The tying of your hands does not affect who you are, but what you do in the kingdom. Si usted en el reino está atado, usted deja de cumplir un propósito en el reino. If you are bounded in the kingdom of God, you stop doing your purpose in the Si kingdom of usted God. está atado, usted deja de cumplir un propósito en el reino. If you are bounded, you stop doing your purpose in the kingdom of God. Porque unas manos atadas no pueden dar. Because your hands are bounded, you cannot give. Unas manos atadas no pueden levantar al que está en el lodo cenagoso. Bounded hands cannot lift the people who are in the pit. Unas manos atadas no pueden hacer que una persona avance. Bounded hands cannot help somebody advance. Una persona con las manos atadas no va a poder poner manos sobre otros. Somebody who has their hands tied is not going to be able to put their hands on top of Unas somebody else. manos atadas no va a poder soltar de la esclavitud a quien está esclavizado. Hands that are bounded are not going to be able to help free people who are Porque in usted slavery. no puede ser un libertador si primero no es libre. Because you cannot be a liberator if you're not free. Hay gente a tu alrededor, There's people around you, gente muy cercana a ti, people very close to you, gente muy cercana a ti, gente muy cercana a ti, que te necesitan libre para que tú los liberes. people very close to you that need you free so you can help them. Cuando esto lo has entendido, When you've understood this, te vas a dar cuenta que no fuiste liberado para que hables bonito, you're going to realize that you weren't freed so you could speak pretty. ni para que te le des de más cristiano que cualquiera. And so you could be more Christian than anybody else. Usted fue liberado con un propósito. You were freed with a purpose. Usted fue liberado con un propósito You were freed with a purpose. de ir a gente esclava y decirle, vengo a liberarte en nombre de aquel que me liberó primero. To go to people who are enslaved to say, I am here to free you in the name of the one who freed me Vengo a first. decirte de alguien que te puede dar libertad en medio de tanta esclavitud. I come to tell you about somebody who can free you in the middle of so much slavery. Y entonces te vas a levantar como un hombre libre. And so you're going to stand up like a free man. Te vas a levantar como una mujer libre. You're going to stand up like a free woman. Entonces, ahí, si estás desatado, estás cumpliendo tu propósito. And if your chains are broken, you're meeting your purpose. ¿Cómo echaron a estos jóvenes en el horno? How did they put these young men in the oven? Tied. Pero los que lo empujaron terminaron quemados. But the ones who pushed them ended up being perished. El problema tuyo es que te fajas con quien te está empujando. Your problem is that you keep fighting with the person who's pushing you. El problema tuyo es que te estás fajando con quien te está empujando. The problem is that you keep fighting with the person who's pushing you. Y los que te empujan muchas veces te impulsan al propósito de Dios. And a lot of the times the people who push you are pushing you to the purpose of God. Hay gente que te va a decir, no te quiero aquí. There's going to be people that are going to say, I don't want you here. Pero como te gusta estar atado a lugares y gente, enseguida entras en ansiedad. But since you like to be attached to people and places, you go into anxiety. Hay gente que tú sabes de qué se queja. You know what some people complain about? No tengo dinero. I don't have money. No tengo dinero. I don't have money. Sin darte cuenta que es una situación
que te está empujando del lugar donde malgastas el dinero. Without realizing that it's pushing you to a place where it's preventing you from not wasting your money in the wrong things. Pero somos muy dados a estar atados a situaciones. But we are usually attached to situations. Hay gente que se deprime porque vive atada a su depresión. There's people who get depressed because they live attached to their depression. Hay gente que entra en ansiedad porque está atada a esa ansiedad. There's people who enter in anxiety because they're attached to that anxiety. Porque tú tienes que entender algo. Because you have to understand something. ¿Qué cosas te mantienen donde están? Donde tú estás. What are the things that maintain you where you're at? Si donde tú estás, If where you are, usted no sale de una situación difícil para entrar en otra y de una situación difícil para entrar en otra, no te estás dando cuenta que es esa situación difícil la que quiere que tú te acabes de ir de ahí. if you don't get out of one situation to go into another one, you're not realizing that that situation is pushing you to the next Salga de level. ahí. Get out of there. Porque una cosa es que alguien te haga entrar en una situación difícil y otra diferente es que tú ames estar en esa situación difícil. Because one thing is that a person is pushing you into that situation, and another thing is to love that situation. Estos tres jóvenes, ¿cómo entraron? How did they go in? ¿Y Tied. cuántos eran? How many were there? 3. Pero en un momento, But in a time, el mismo rey miró the king looked. y dijo, ¿no eran tres? Wasn't there 3? Porque veo 4. Because I see 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. And the 4th one is similar to the Son of God. Y volvió a mirar And he looked again. y dijo, son 4. There's 4. Y hay uno que es diferente a ellos. And there's one that's different from them. Y encima de eso, no los veo atados, sino caminando dentro del horno. And on top of that, I don't see them tied up. I see them walking inside of the oven. ¿Qué fue lo que quemó la atadura de ellos? What burned their bounding? No fue el fuego, It wasn't the fire. fue la gloria de Dios. It was the glory of God. Fue la gloria de Dios. It was the glory of God. Escúchame, fue la gloria de Dios. Listen to me. It was the glory of Porque la God. gloria de Dios es más que el fuego. Because the glory of God is more than the fire. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.